Esta historia comenzó en noviembre del año pasado, pero obviamente el movimiento fue anterior. La Duma se denomina en Rusia la Cámara de Diputados. La Duma estableció por ley la prohibición de difundir en noviembre de 2022 la prohibición de difundir información sobre homosexualidad. Es decir, se prohibió la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, así se consideró, No, por favor. cambio de género, todo esto en medios de comunicación, internet, publicidad, literatura y cine, incluso digamos en el arte, ¿no? Y se fijaron multas de hasta 10 millones de rublos, que equivalen a 160.500 euros. ¿Cuál es el pensamiento que está en el fondo de esto? Que Rusia tenga una vida normal, dicho esto entre comillas. No, por favor. Por lo tanto, todo el colectivo trans y el colectivo LGTBIQ en general está teniendo un fuerte golpe para poder llevar adelante su vida. En otros términos, se consideró que la comunidad trans supone alterar el orden de la familia tradicional. Claro. Y también altera, se asocia a lo que ellos denominan la ideología occidental. Esto pasó en noviembre del año pasado. Ya la semana pasada, la misma Cámara de Diputados y el Senado también, y en las últimas horas Vladimir Putin lo aprobó, reglamentó la norma, se prohibió el cambio de sexo y se lanzó una serie de medidas justamente contra el colectivo trans, que consisten en lo siguiente: se prohíbe el cambio de sexo tanto en cirugías como en la identidad de género. Es decir, no pueden cambiar su documento de identidad aquellas personas que no se autoperciban según su condición biológica. Por lo tanto, tengo que entender que se podía hasta esta ley. Se podía desde el año 97. El matrimonio igualitario, por ejemplo, existía desde 1997 en Rusia. Mirá, Boris Yeltsin estaba ahí, ¿no? Todavía, me parece. Sí, el muro cayó en el 89 aproximadamente. O sea, había una normativa que avalaba y que respaldaba la igualdad de derechos. Esta ley justamente se sostiene en el argumento, recién estábamos viendo en pantalla la sesión en la Duma, se sostiene en que Rusia no quiere la degeneración de su sociedad. Por favor, qué jurásico todo. Mal, retroceso mal. Pero además se prohibió, como dije, las intervenciones médicas para el cambio de sexo solo se van a permitir por anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endocrinas, luego de haber sido revisadas estas personas por una comisión médica. No, bueno. O sea que más no solo que censura y que prohíbe el cambio de sexo, sino que además somete a una revisión que obviamente es bastante invasiva a aquella persona que realmente necesite una cirugía de este tipo. También se anulan los matrimonios en los que una de las partes haya cambiado de género. Lo voy a decir en términos más cercanos. Nosotros podemos ver en televisión, por ejemplo, que Florencia de la B conduce un programa. Sí. Florencia de la B es una persona trans, Sí. es una mujer trans, y está casada y tiene Sí. hijos. Bueno, esto en Rusia no podría suceder. No. También se impide que las personas trans sean madres, padres, tutores o fideicomisarios. ¿Sí? No pueden administrar tampoco el dinero de otras personas, no pueden ser tutelar a niños y niñas, y tampoco pueden ser padres o madres adoptivas. En los últimos 5 años, más de 2.700 rusos y rusas habían cambiado de sexo en sus documentos, habían hecho lo que nosotros llamamos la identidad de género, y hubo 200 matrimonios, para nosotros matrimonios igualitarios. ¿Qué genera esto? Bueno, una gran preocupación no solo en el colectivo trans, en el colectivo LGTBI en su totalidad, porque al colectivo no le queda, a las personas trans en Rusia no les queda otra opción que emigrar. Y claro. Sin poder Aparte, emigrar o exiliarse, mejor peligra dicho, tu ¿no? vida, básicamente. A ver, en realidad lo que está en juego es la existencia de una persona trans. Una persona trans, no me quiero arrojar la representatividad porque no la tengo, porque tienen voz para poder manifestar sus propios derechos e inquietudes y realidades. Pero es una persona que no se siente en ese cuerpo, básicamente. Por eso
y no concibe su identidad de género con su condición biológica. Bueno, todo esto, y eso es lo que le da sentido a ser trans o travesti trans o formar parte del colectivo LGTBIQ. Esto si queda todo prohibido, si todo esto está prohibido, las personas trans no pueden existir en Rusia. Básicamente, no. Y esto es una de las cosas que, bueno, el propio colectivo LGTBI de Rusia está diciendo, bueno, vamos a tener que plantar postura porque son leyes muy, muy duras. Son leyes de prohibir el cambio de identidad de género, prohibir las operaciones o cirugías, entiendo que también cualquier tratamiento hormonal. Y además le quita el derecho, por ejemplo, de adoptar niños o niñas bajo la idea de sostener una familia tradicional. Me parece importante recordar que en Rusia se realizó una reforma de la Constitución en 2020 que establece que el concepto de matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Y nosotros aquí en Argentina, a pesar de todo, tenemos matrimonio igualitario desde 2010 y cambio de identidad de género o la ley de identidad de género desde 2012.